El Banco Central de la República Dominicana, en el caso de nuestro país, tiene un único objetivo que es mantener la inflación dentro de su rango meta. Hay otros bancos centrales, como es el caso de Estados Unidos, que tienen un mandato dual, que es inflación en su meta, el 2%, y también pleno empleo. En el caso de República Dominicana, no. Su Banco Central tiene como meta básicamente tener la inflación dentro del rango meta. Entonces vamos a partir de acá, del Banco Central. ¿Y qué es el dato más reciente? ¿Cuál es el dato más reciente que tenemos? El Banco Central informa que la variación del IPC de junio fue de 0.51%. Entonces, cuando vemos esto, tenemos el 0.51%, eso equivale a 6.31% en términos anualizados. Es decir, si yo tomo ese 0.51 y asumo que los 12 meses se registra esa variación, sería en términos anualizados 6.31% o 6.3% la tasa de inflación. Esa sería la tasa de inflación anualizada que se registró en este mes. Ahora, la inflación interanual se ubicó en 5.67% y aquí la vemos. Aquí vemos la tasa de inflación subyacente, que es el core inflation, y las expectativas de inflación. Fíjense acá, aquí lo tenemos. Fíjense cómo la inflación aquí estaría en 5.67%. La línea que tengo acá horizontal está marcando el 4, que es el centro del rango meta. Y aquí vemos que está en 5.67, está por encima del límite superior, que es 5%, es decir, que está por encima del rango meta. Y se proyecta que alcance un máximo inercial entre julio y agosto, es decir, que esto siga subiendo entre julio y agosto y termine por acá la tasa de inflación. Ahora, la inflación subyacente también marcó una variación que es importante, pero menor que la anterior, fue de 0.37%, menor que la del índice de precio general, que fue de 0.51, esta fue de 0.37. Y esa inflación equivale a 4.6% en términos anualizados. Esa inflación subyacente interanual a junio fue de 4.96% o 5%, es decir, que también está ya en el límite superior. Se puede decir perfectamente que la inflación subyacente está en el límite superior. Y eso lo que nos dice a nosotros es que es altamente probable, oigan bien, altamente probable, que antes de finalizar el año el Banco Central adopte medidas que sea de apriete monetario, tal como habíamos señalado que el entorno internacional, específicamente el Banco Central de los Estados Unidos, nos va a condicionar. Ellos van a tomar su medida de apriete monetario, van a subir su tasa de interés. En el caso de República Dominicana, el Banco Central tiene que también tomar algunas medidas de apriete para asegurar que no se le vaya de las manos ese core inflation, que es la que está más relacionada con la política monetaria. Entonces, va a tener que subir su tasa de interés. Lo de subir la tasa de interés de política es simplemente de mensaje, porque hay otros instrumentos de política que el Banco Central adopta de apriete que implican ya una tendencia hacia la disminución de la demanda agregada y quitarle presión a la variación de los precios. Es decir, que el Banco Central lo que va a hacer es no solamente mover la tasa de interés, que sería el mensaje, sino también tomar algunas medidas que ayuden a que pueda comenzar a reducirse esa tasa de inflación. Fíjense acá algo importante cuando hacemos la descomposición sacando la parte de los alimentos. Fíjense que la inflación de los alimentos, aunque se ha reducido acá, ha registrado una variación muchísimo más acentuada que la inflación del IPC. Es decir, la inflación del IPC ha estado por debajo de la de los alimentos. Actualmente, en términos anualizados, el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 0.41% en junio, en términos anualizados es 7% en términos anualizados, y se prevé que pues en los próximos meses, si hay mucho calor y hay una reducción del nivel de producción de carne de pollo, puede que suba el precio del pollo y también los huevos, y esto pudiera hacer que entonces haya un aumento todavía más acentuado de los precios de los alimentos, porque esos dos
productos, la carne de pollo fresco, así como también los huevos, tiene un componente, un peso importante dentro del IPC. Entonces eso es algo que es importante que se tenga en cuenta. Con relación a la tasa de política monetaria, fíjense acá que se ha mantenido constante en lo que va de año, pero fíjense cómo aquí aumentó mucho la tasa interbancaria, que después de haberse reducido, después del último zigzagueo, estas líneas verticales, yo lo que marco son las decisiones de zigzagueo del Banco Central. Una fue en marzo del año 2020, luego en el año 2024, 2023, perdón, 2024 y 2025. Ahí fue otras medidas también zigzagueantes de parte del Banco Central. Ahí bajó mucho, pero me da la impresión que fue bastante presionado el Banco de Reservas para que empujara a su vez la tasa de interbancaria, que es la que se presta entre los bancos, porque el Banco de Reserva es el que tiene mayor liquidez, por lo tanto el que puede prestar. Luego comenzó a aumentar. Fíjense que esto lo que debió reflejar es un aumento también, la tasa de política, pero no lo ha aumentado. Pero fíjense cómo se abrió la brecha de nuevo entre la tasa interbancaria y la tasa de política. Esa brecha, lo normal es que sea una brecha básicamente de alrededor de 90 puntos básicos, y sin embargo lo que hemos observado es que la tasa interbancaria, que en el mes de junio fue de 8.27%, está todavía 302 puntos básicos por encima de la tasa de política monetaria. Fíjense que lo normal es que lo que tuviera es una diferencia de 88 o 90 puntos básicos, como la que teníamos por aquí, pero fíjense cómo aquí se ha aumentado mucho esa brecha, más de 302 puntos básicos, lo que le dice a usted que esta de política monetaria está retrasada y debería aumentar la tasa de interés de política. Y eso es lo que le dice a usted que en cualquier momento el Banco Central pues tiene que mover esa tasa de interés. ¿Qué implicaciones tiene esto? Miren acá, la tasa activa, la tasa pasiva. La tasa pasiva, recuerden que es la que le pagan a usted. Fíjense que después de la última inyección de liquidez que hubo, que fue hacia mediados del año 2025, fíjense cómo bajó mucho la pasiva. Sin embargo, la activa bajó, pero muchísimo más lentamente. Esta bajada se comenzó a corregir, luego ya en lo que va de año comienza a corregirse, y ahora mismo tenemos que la tasa de interés pasiva se situó en 7.34, eso es 125 puntos por encima de diciembre, y obviamente que esto es un reflejo de que estaría pues reflejando condiciones de mercado de menor grado de liquidez que lo que estaría insinuando esta, digamos, tasa de política fija que mantiene el gobierno. Es decir, el Banco Central debió haber subido su tasa de interés y no lo ha hecho, pero sí lo refleja inmediatamente el mercado con un aumento de la tasa de interés pasiva. E incluso fíjense aquí cómo la activa, que a junio se colocó en 13.60%, 32 puntos básicos por encima de diciembre. A junio, ahí vemos cómo se registra, digamos, los últimos 2 o 3 meses, se registra un ligero aumento de la tasa activa. Y uno pudiera pensar que el comportamiento hacia final de año debería ser un aumento todavía más acentuado de la tasa de interés. Con relación a la tasa hipotecaria, que es importantísima, fíjense que está buscando lo que es su nivel medio de largo plazo. Fíjense que están alrededor del 12%. Luego vienen estas inyecciones de liquidez. Fíjense que estos son los comportamientos zigzagueantes. Cada vez que inyecta masivamente tasa de interés subsidiada, baja la tasa de interés hipotecaria. Fíjense cómo baja aquí. Esto es en el 20, este es en el 23, este es en el 24, este es en el 25, pero luego vuelve y sube. Fíjense cómo aquí sube, cómo aquí sube, cómo aquí sube, cómo aquí sube. Es decir, que es transitorio esa política monetaria. Y por eso lo único que genera es volatilidad. Si ustedes comparan aquí, después que usted tiene del año 2020 el cambio de la política de meta de inflación, que era esto, por una política monetaria zigzagueante, tenemos que al final converge al mismo nivel, porque eso es lo que se llama un modelo de reversión a la media,
o regreso a la media, pero lo hace con una mayor volatilidad. Y otro punto que hay que tomar en cuenta también, que yo creo que es importantísimo con relación al acceso de liquidez para la actividad, fíjense los préstamos en pesos que están creciendo por debajo del 10%. Si yo saco el periodo que fue registrado con la pandemia del COVID aquí, que estuvo creciendo el nivel de préstamo por debajo del 10%, sacando eso desde el año 2012-2013, todas las tasas de crecimiento de los préstamos del sector privado estuvieron por encima del 10%, pero ahora ha estado creciendo por debajo. Lo que le dice a usted que obviamente que hay condiciones que por el lado monetario no necesariamente son las más adecuadas para registrar el mayor ritmo de crecimiento. Entonces usted se pregunta, pero Jaime, tú me dijiste ahorita que estaba creciendo el PIB en 4.2% los primeros 5 meses del año. Yo le digo sí, pero es porque por el lado de la oferta se ha estado tomando medidas que han quitado una restricción grave que había en el sector construcción del sector privado, donde al otorgársele los permisos, las licencias para poder ejecutarse los proyectos, pues hay un boom en los primeros 5 meses de este año 2026 y ojalá que pueda mantenerse ese crecimiento por más tiempo. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopollo.